respetuoso saludo a todas las personas que escuchan este mensaje. He tomado la decisión nuevamente de utilizar este espacio con el ánimo de hacer algunas precisiones en relación con un lamentable caso en el que he sido vinculado. Algunas personas pues de pronto tienen algún conocimiento anterior sobre el caso judicial al que me refiero, que se ha conocido como el secuestro de Fito Acosta. Lamentablemente, hace más de 6 años y medio ocurrieron unos hechos en la ciudad de Barranquilla en los cuales pues se tejieron todo tipo, o alrededor de los cuales se tejieron todo tipo de especulaciones en relación con los motivos o las personas que habían tenido que ver con esa situación. No obstante, no tener yo ninguna precisión en el momento sobre ese particular, simplemente por tener en ese entonces alguna cercanía con el señor Rodolfo Acosta, por motivos que nos unían de muchos años atrás como aficiones y hobbies, acudí en lo que pensaba que era una ayuda desinteresada que brindaba a estas personas, como a muchos otros allegados y personas cercanas a esa familia acudieron durante esos días de la difícil situación. Yo hoy, a pesar de que he estado 6 años preparando mi defensa, no he tenido la oportunidad todavía de defenderme, toda vez que el juicio para este caso no ha empezado. Todavía, apenas para el 28 de abril del año 2025 está citada la audiencia preparatoria en la que tanto Fiscalía como partes, como defensas, expondrán los elementos materiales probatorios que tienen unos y otros para controvertirse mutuamente, posterior a lo cual apenas se fijará posteriormente una fecha que sería donde empezaría el juicio para debatir estos elementos. No obstante todo esto que comento, yo deseo en este espacio hacer una defensa material de mi situación, toda vez que la técnica no ha podido hacerse en cuanto a que no ha empezado, por cuanto no ha empezado el juicio, por las fechas que nada tienen que ver con mi responsabilidad. Dichas dilaciones dependen simplemente de congestión judicial, de unas u otras personas que por una u otra razón no acuden a las citaciones de las audiencias, y yo soy uno de los más interesados, sin duda, en que se ventile cuanto antes esta situación para poder aclarar los elementos y las afirmaciones que en mi contra se hacen y que son totalmente infundadas y además son falsas. Yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no censuro a las personas que hoy hacen parte de este proceso como víctimas, porque perfectamente hoy entiendo, con todo lo que he tenido que conocer forzosamente vinculado a una investigación como esta, que pudieron haber sido convencidos, bien sea por los investigadores judiciales inicialmente que tomaron el caso o por algunas otras personas que con mala intención querían desviar esta investigación. Hoy se tiene claridad de que inclusive personas cercanas a su familia, dicho por el mismo señor víctima y uno de sus hijos, en audiencias celebradas ante el Tribunal Superior de Barranquilla el 23 y 24 de septiembre del 2024, ellos mismos aseguran que la Fiscalía y los investigadores de Policía Judicial tienen información que apunta a señalar a una persona muy cercana a su familia, de la más alta cercanía, como responsable de estos hechos. No obstante lo anterior, esa persona no se encuentra vinculada a este proceso por alguna curiosa razón. Esa extraña razón la desconozco, pero aprovechando el espacio, me parece suficientemente importante que esta persona, que sabe quién es porque ha sido señalada con nombre propio, es un hermano de la víctima, debería presentarse ante las autoridades o ante la sociedad nuevamente, luego después de estos señalamientos del 23 de septiembre de 2024, a esclarecer cuáles son los hechos por los cuales su hermano, con dicha certeza, indica que hace parte de esta situación. Haciendo un poquito de énfasis en los elementos que han sido utilizados para señalarme, han sido testimonios de unas personas que dicen haberme visto en lugares donde claramente nunca estuve, y que solamente como corroboraciones de decires de otras y otras personas indican que se pudo haber tratado de mí porque el uno le dice al otro, es decir, testimonios que no son elementos técnicos que indiquen que me vieron a mí en un lugar con precisión de un video, de una grabación, de una llamada, sino el decir de una persona o de otra que sugiere, sin precisar la razón por la cual indica que soy yo, que pude haber estado en lugares, en ciertos lugares en algún momento. Eso indica que los elementos con los cuales la Fiscalía decidió, como consecuencia de la investigación que hicieron los funcionarios de Policía Judicial, son bastante débiles. Yo pretendo, más que nadie, tener rápido acceso a la defensa técnica, es
decir, al juicio, para poder desvirtuarlos como se debe. Ese es uno de los diferentes fiscales que ha tenido este caso, el que decidió que yo debía ser vinculado a esta investigación, que ya no hace parte del caso y además ha estado cuestionado, inclusive denunciado en diferentes oportunidades por diferentes personas y por diferentes casos, asegura que tanto él como los policías judiciales de la inicial investigación encontraron suficiente mérito para vincularme y no solamente imputarme, sino acusarme y haberme privado de mi libertad, como sucedió en el año 2019. Libertad que recobré luego de una audiencia revocatoria, mediante la cual mi equipo jurídico desvirtuó las razones o la inferencia razonable por la cual el fiscal había solicitado esa orden de captura y había solicitado medidas privativas de libertad contra mí. Yo hoy, como decía originalmente, pretendo hacer una defensa material de mi causa, toda vez que los elementos que se han conocido relacionados con este caso hoy, a 2025, son bastante curiosos, bastante importantes y sumamente relevantes. Son elementos sobrevinientes con una alta importancia que definitivamente podrían darle un vuelco a este caso y necesita que las autoridades se apersonen, investiguen, compulsen copias y tomen medidas contra las personas que, como nuevas situaciones, se han venido mencionando en últimos meses en este caso. Me refiero puntualmente a ese familiar cercano que el mismo señor Acosta y su hijo, delante del Tribunal Superior de Barranquilla, mencionaron con nombre propio como responsable de esta situación. Lamentablemente, esa nueva versión no solamente incluyó al hermano, sino que además me incluye como amigo del hermano, persona que no conozco, ni para la fecha de los hechos sabía siquiera quién era. Hoy, por conocimiento relativo a la información del proceso, sé de quién se trata, pero indico, no lo conozco, no tengo ningún tipo de relación con esa persona, pero lamentablemente las víctimas, a pesar de que han indicado que es esa persona familiar la responsable de los hechos, insiste en establecer que no solo fue el hermano, sino además los que anteriormente habían señalado en el hecho, lo cual me incluye. Hecho lamentable que, insisto, no tengo ni idea por qué tanto ensañamiento y tanta insistencia, cuando es muy probable que por el conocimiento de los elementos que se han tenido en los últimos meses ya se tenga una claridad muy precisa de qué fue lo que ocurrió y que además no se trató exactamente de cómo calificó la Fiscalía este delito como un secuestro extorsivo agravado, sino eventualmente, en cualquier caso yo no tengo que ver con ninguno de los hechos, eventualmente se debería tratar de un secuestro simple que aparentemente, como todo apunta a demostrarse por los elementos que hoy se han recopilado, se debió a una situación de negocios que tuvieron un final no feliz entre las víctimas y otras personas que pudieron haberse sentido vulneradas y probablemente acudieron a una vía de hecho que no estoy legitimando de ninguna manera, porque yo no soy partícipe de esos hechos ni tampoco soy una persona que indique que se deba obrar por fuera de la ley, ni tampoco acepto que alguien haya hecho, por cualquiera de las razones que se pudiesen exponer, cobros de deudas o negocios mal celebrados, haber privado de la libertad o a la fuerza a unas personas, porque esto es totalmente reprochable y quienes me conocen saben que yo jamás estaría a favor de una situación como esta. No obstante lo anterior, todos estos mantos de duda que han estado alrededor de este caso no han sido suficientemente investigados por las autoridades que conocen del mismo. Sin embargo, insisten en seguir juzgando a quienes hacemos parte. Yo hablo por mí, pero somos un grupo compuesto por diversas personas, en que se trata de un secuestro extorsivo agravado cuando todo hoy apunta a entender que las personas que lo perpetraron pudiesen haber tenido un móvil anterior y un antecedente para realizarlo, lo cual dentro de la legislación enmarcaría estos hechos en otra calificación de delito diferente al que la Fiscalía inició en este caso como secuestro extorsivo agravado, y pues cambiaría de manera definitiva el curso de este proceso, porque ya se empezarían a investigar otras razones por las cuales pudo haber sido perpetrado este delito, y por supuesto las personas que supuestamente se mencionan como responsables del mismo, que con nombre propio han sido señaladas, repito, por la misma víctima ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. No es en una esquina ni de manera coloquial. Bajo la gravedad del juramento, el señor Rodolfo Acosta y su hijo
señalaron a un familiar de la más alta cercanía como responsable de estos hechos. Dicho familiar no está vinculado formalmente a este proceso. Yo debo establecer lo siguiente: a mí en el año 2020, quien fuese el fiscal de este caso me solicitó expresamente mediante unas comunicaciones por WhatsApp, que declarara en contra de ese mismo familiar que hoy, 5 años después, el mismo señor Rodolfo Acosta y su hijo establecen con nombre propio como responsable. Qué curioso que en el año 2020 el fiscal de la causa, que se encuentra denunciado por varias personas y por diferentes situaciones, me haya pedido que yo hiciera lo propio en aquel momento, denunciando al hermano, a este familiar cercano, que es el hermano, el que ellos mismos señalan con nombre propio, hermano de la víctima y cuñado de la víctima, hermano y cuñado de las que son personas consideradas como víctimas, y que a cambio precluía la investigación en mi contra. Yo denuncié a este funcionario judicial y curiosamente esa investigación se archivó. Ese funcionario judicial atribuye que lo que me había propuesto era parte de un acuerdo, y a mí me parece que más allá de eso era una situación muy curiosa, inclusive a lo que consideré margen de la ley, porque si él tenía certeza de que una persona estaba vinculada en este caso, ¿por qué me había 5 o 6 meses atrás de esa solicitud capturado? Si se supone que él conocía, antes de hacerme la solicitud, que el responsable era realmente esta persona familiar de las víctimas, lo cual es un contrasentido. Cosas curiosas como estas han venido ocurriendo en este caso a lo largo de su desarrollo, y hoy se han, digamos, señalado muy puntualmente con las intervenciones que han tenido tanto la víctima como su hijo en medio de un proceso judicial que se sigue paralelamente contra una señora fiscal a la que ellos denunciaron, y que según ellos no quiso impulsar el caso como ellos requerían. Según dice la señora fiscal en audiencias celebradas ante el Tribunal Superior, ese como ellos querían era que se lograra de manera precisa y con nombres propios unas capturas y unas vinculaciones al proceso, que pues no entiendo por qué a dedo ellos hubiesen querido estas situaciones, y sin embargo, si sabían que este familiar cercano hacía parte, ¿por qué no fue incluido desde entonces, por lo menos para que en franca lid se debatiera en medio del proceso, vinculado formalmente, para que cada quien tuviera la oportunidad de desvirtuar de lo cual lo señalaban? Yo hoy quiero hacer estas precisiones porque este proceso, como les digo, se ha encontrado nublado por todo tipo de situaciones curiosas y situaciones que no son fáciles de explicar, que no permiten entender con claridad por qué las autoridades no han procedido contra ciertas personas o a investigar ciertos negocios que se indican que fueron los que pudieron tener en su momento o ser motivo en su momento de la realización de este delito. Lamentablemente es un delito requerir a una persona a la fuerza por vías de hechos, por la razón que sea, y parece que eso fue lo que ocurrió en este caso, pero sin duda, repito, no tuve nada que ver ni con un secuestro simple, ni con mucho menos un secuestro extorsivo agravado, como me han señalado desde hace 6 años. Yo invito a las personas de bien que tengan acceso a esta información que estoy compartiendo, a que si alguno conoce una información que pueda aclarar algo en relación con este caso, porque sé que muchas personas de la sociedad barranquillera saben realidades sobre la situación que pudo haber generado que personas de manera forzosa, que vuelvo y repito, es reprochable, pudieran haber requerido a estas personas que hoy son víctimas de una manera inadecuada para el pago de una obligación o el cumplimiento de una obligación. Repito que no estoy de acuerdo con las vías de hechos, pero ya entrado en gastos en este proceso, ya se necesita que se aclaren las situaciones por parte de quien pueda tener información relevante sobre los hechos particulares. Nuevamente, si este video llega a las autoridades, pido encarecidamente que vinculen a las personas que las mismas víctimas están señalando con nombre propio, para que se defiendan y para que señalen lo que conocen. Tengo entendido que el Tribunal Superior del Distrito Judicial, como es tan respetable ente, ha conocido esta información y deberá, en la sana lógica, compulsar copias a quien corresponda a las autoridades pertinentes para que investiguen diferente comisión de posibles conductas punibles realizadas por algunos servidores públicos, funcionarios judiciales, que al parecer cometieron prevaricato al medio de esta investigación desde su inicio, porque esta investigación debió iniciarse desde el comienzo, como debió ser, que fue por la eventual comisión de un secuestro simple por los hechos que se relatan en relación con
unos negocios que no resultaron bien y unas personas que de manera agresiva utilizaron vías de hecho para cobrar la supuesta deuda o el supuesto compromiso con estas víctimas. Repito, reprocho cualquiera de las dos, pero yo no tengo nada que ver con ninguna de las dos. Simultáneamente quiero también señalar algo curioso, y es que en una de las noticias que me señala, como lo han hecho en los medios de comunicación de manera repetida, las víctimas ensañándose en mi contra y dañando incansablemente mi buen nombre, se señalan dos personas que ya fueron condenadas por estos hechos, y estas personas fueron condenadas por secuestro simple. Luego se asume que fueron personas que hicieron parte de algún acuerdo con la Fiscalía con el ánimo de colaborar entregando algún tipo de información. Asumo yo, porque no conozco a estas personas ni tampoco el proceso que se siguió aparte contra ellos, que se llama una ruptura procesal. Para los que no somos especialistas en derecho penal, mucha parte de la audiencia, y por supuesto yo, que tampoco soy especialista en el área, esto pues en la sola lógica permitiría entender que está dividiéndose el hecho como si fueran varios hechos diferentes, y resulta que si estas personas que fueron condenadas aceptando parte de su responsabilidad en un hecho fueron condenadas por secuestro simple, quiere decir que le dieron credibilidad a unos hechos que se supone se compadecen con lo que varios elementos materiales probatorios han mostrado o han indicado que de eso se trató esta situación lamentable. Unos negocios mal celebrados entre varias personas, incluyendo las víctimas, que generaron unas lamentables vías de hecho que, repito, son inadecuadas y reprochables. Yo deseo cuanto antes tener la oportunidad de adelantar mi defensa técnica, pero mientras tanto, en estos 6 años solo he sido vilipendiado y atacado, al igual que mi familia. Por eso manifiesto que continúo temeroso de lo que pueda pasarnos, porque estas personas están altamente convencidas, las víctimas, de que yo les he hecho daño, y yo no les he hecho ningún tipo de daño. Quien se encargó de convencerlo fue probablemente una persona que justo quería desviar la atención de lo que realmente se debía tener en el ojo de la investigación, y así lo lograron, porque las víctimas a toda luz han dañado mi imagen, indicando que están convencidas, se infiere de su actuar, tanto por lo que difunden en medios de comunicación, en algunos public reportajes que por supuesto se entiende por su naturaleza que son pagos, es decir, que son provocados y solicitados, como lo que difunden también por redes sociales en mi contra, lo cual permite entender que ellos tienen o consideran como cierto lo que están indicando. Yo simplemente los invito a que me permitan defenderme en libertad, y que el juicio sea un juicio digno y en franca lid. Y si de resultar lo que ellos dicen pues cierto, tendrá que condenar a las personas que consideran responsables un juez de la República. Pero ahorita insisten en que de manera preventiva se imponga contra mí y se me capture privándome de mi libertad, cuando yo no tengo nada que ver, pero ni siquiera me lo permiten demostrar, porque lo que quieren es una persecución que tenga personas privadas de la libertad, sea con razón o no, para que después inclusive el Estado tenga que responder por una privación inadecuada de la libertad de una persona, como es mi caso, porque se demostrará que no tengo nada que ver ni soy responsable de los hechos que se me señalan. Vuelvo y repito, la intención de este comunicado es establecer que hay personas que deberían ser requeridas para la claridad de este proceso y no lo han sido, y no entiendo por qué las autoridades han demorado en ello, teniendo nombres propios y suficientes motivos e inferencias lógicas para considerar que deben hacer parte del proceso como hechos sobrevinientes que se han conocido con ocasión de actuaciones judiciales de los últimos meses. Repito, y sea este no un medio oficial, pero que sea el medio para poder provocar que algunas personas conozcan, o más personas conozcan de este caso que ha sido manejado de manera pues particular por la prensa, y nos han dado la oportunidad de que, a pesar de haber estado yo los últimos 5 años y 2 meses en libertad, después de que recuperé mediante una revocatoria mi libertad, nunca un periodista se acercó a preguntarme si cierta situación era o no real. Nunca le han dado la oportunidad a las personas, simplemente por un señalamiento, entonces ya consideran que los señalados son culpables, y eso no hace parte del debido proceso, ni de la presunción de inocencia. Mi presunción de inocencia se cuenta incólume hasta que un juez de la República la derrumbe con elementos suficientemente válidos, y no simplemente con las especulaciones o los señalamientos de la Fiscalía, que es una parte más del proceso, la cual por supuesto es muy respetable, pero que hasta no ser juzgado no es una verdad incontrovertible. Por el contrario, es solamente una versión de los hechos.
una versión que se puede rebatir contundentemente como se pretende hacer. Y asimismo las víctimas deberían entender que hasta tanto para su propio bien el caso no se termine, ellos deberían esperar a que se aclaren las circunstancias, porque yo estoy seguro que el vuelco que tomará este caso los sorprenderá probablemente hasta ellos mismos.